y luego vemos lo que nos enseña. Alternadamente dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Me ardéis de envidia? No podéis, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una vez más, leemos el 3 juntos. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pueden sentarse. ¿De qué nos habla Santiago en estos tres versículos? Nos habla de las guerras y de los pleitos entre creyentes. De eso es lo que nos habla Santiago. Las guerras y los pleitos entre creyentes. Ahora la sección, así viendo la sección más grande, nos habla de los tres enemigos. La semana pasada lo vimos. Los tres enemigos del cristiano son el mundo, la carne y el diablo. Hoy vamos a ver solamente la carne. O sea, nuestra propia carne es nuestra propia enemiga. Y lo vamos a ver la siguiente semana con el favor de Dios, que el mundo también es nuestro enemigo y que pues el enemigo es nuestro enemigo. El diablo es nuestro enemigo, dice el versículo 7, que hay que resistirle. Pero hoy aprendamos acerca de esto. Santiago inicia este capítulo haciendo una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora recuerden que Santiago les escribía a unos hermanos que habían sido expulsados de su tierra y que creían ellos en Cristo Jesús. A pesar de vivir en dificultad, de vivir siendo perseguidos y de vivir su fe, estos hombres también de alguna u otra manera tenían pleitos entre ellos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y generalmente se recita cada vez que hay la bienvenida. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego hace ahí unas comparaciones como el rocío de Hermón, como la barba de Aarón y algunas cosas que ellos entendían perfectamente porque eran de su cultura. Pero me llama la atención cómo termina este salmo. Dice, porque ahí donde están los hermanos juntos y en armonía, ¿qué hace Dios? Envía a Jehová bendición y vida eterna. Entonces hay diferentes razones bíblicas de por qué a veces las iglesias no crecen. Una, lo hemos visto, lo vimos cuando aprendimos de Jueces capítulo 7, de Josué capítulo 7, perdón, es el pecado escondido que hay. Allí hablábamos de Acán y lo vimos aquí en el contexto de Santiago cuando habla de que bienaventurado el varón que soporta la tentación, y vimos el ejemplo de Acán y el ejemplo de David. Esa es una razón por la cual las iglesias no crecen. Otra razón es porque no hay un amor verdadero. Jesús dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Fue muy acertada la predicación de la mañana porque el hermano dijo, antes de ser bautistas somos cristianos. Y eso es muy acertado porque a veces ponemos mucho el énfasis en la denominación, en el grupo o en los principios y todo eso. Pero antes de eso somos cristianos. Y la gente, ¿en qué conocerán si somos o no sus discípulos? Ellos no se van a fijar, a ver, ¿cuál es su declaración de fe? ¿Qué creen ellos de las lenguas? No se van a fijar en eso. ¿Qué creen ellos de la palabra de Dios? ¿Qué creen de la salvación? No, la gente, ¿qué es lo que mira? Si tenemos amor los unos con los otros. La gente no ve nuestra declaración de fe. Nosotros podemos decir, yo soy cristiano porque creo bíblicamente y mi credo es bíblico. Pero Jesús dice, la muestra es si tenemos amor unos con otros. Ahora, si no tenemos amor unos con otros, entonces la gente bien puede dudar de nuestra fe y de nuestro cristianismo. Y no pudiéramos refutarles o decirle, no, es que sí soy verdadero cristiano. Ellos tienen ahora sí que la posibilidad de dudar, porque Jesús dijo que la clave o la muestra es el amor. Ahora, veamos estos Salmo 133. Aquí marqué dos palabras, juntos, y la otra palabra es en armonía. Pareciera que es lo mismo, pero son dos palabras distintas que nos enseñan diferentes cosas.
Una es juntos, lo que implica que la congregación, reunirnos, estar en un solo lugar, juntos. Pero la otra palabra es, dice, ¿en qué? En armonía. O sea, pudiéramos estar juntos, pero no estar en armonía, ¿sí? Eso no es lo que Dios quiere, pero es lo que pasaba aquí en el tiempo de Santiago, y vamos a ver otros pasajes. Ellos estaban juntos, pero no estaban en armonía. Y tampoco se vale el decir, bueno, yo no voy, pero mi corazón está con ustedes, hermanos. No voy a la iglesia y yo los amo a todos, pero no voy, no me junto con ustedes, pero tengo armonía con ellos. No, porque no puede ser armonía verdadera si no están juntos. Entonces, el llamado de Dios es a estar juntos, muy bien, pero aparte de estar juntos, a estar en armonía. No solamente juntos, sino en armonía. Y creo que una vez puse el ejemplo, como con la guitarra, si una cuerda no está bien afinada, no está en armonía, una cuerda ya no suena bien. Suena más o menos y tiene mucho que ver el guitarrista, pero si es una cuerda, ya no suena bien. Si es un hermano o una hermana, ya no hay armonía. Y luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué no mandas bendición? ¿Por qué no mandas más creyentes, o sea, vida eterna? Bueno, yo no estoy diciendo que así es, pero pudiéramos preguntarnos, ¿será que yo no estoy en armonía? ¿O será que no estoy junto? ¿O será que estoy en pecado? ¿O será que no amo a mis hermanos? Y hay otras razones, pero no es lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es Santiago 4, del 1 al 3, y aquí puse unas palabras que igual marqué, son palabras clave de este pasaje. Guerras, pleitos, pasiones, codicias y pedir mal. Igual, me gusta cuando vemos la palabra y vemos cada palabra y la diferencia. ¿Por qué Santiago pareciera que está repitiendo, pero no está repitiendo? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Parece que es lo mismo, está hablando de lo mismo, guerra y pleito, pues es lo mismo. No, porque el pleito puede ser una vez y se acabó. La guerra es algo que no termina, es pleito tras pleito tras pleito. Es como, ahí está el dicho, ¿no? Ganaste la batalla, pero no la guerra. O sea, me ganaste en esta, pero todavía no termina la lucha en sí. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen esas guerras que siguen y siguen y siguen? Y los pleitos. Y hermanos, yo no sé si alguien está peleado con alguien, espero que no. Pero generalmente cuando hay un pleito siempre somos tentados a apuntar al otro. Pues de él o de ella, o por esto o por aquello. Santiago nos dice que no es así, es en el espejo. Pero antes de ver Santiago, solamente algunas cosas. ¿Cuál era la idea de los discípulos? Bueno, está en Lucas 9, 46 al 49. Y aquí está escrito. La idea de los discípulos. Sí está en la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Dice, entonces entraron en discusión. ¿De qué está hablando? De los discípulos. Ellos estaban con Jesucristo, precisamente Él iba delante de ellos. O sea, no era que los hacían a escondidas, sino que Él estaba ahí con ellos. ¿Y qué sucedió? Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí y le dijo, cualquiera que reciba a este niño mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Esa es la idea de los discípulos. Ellos querían siempre tener el primer lugar. Y él dice, bueno, pues hay que ser más humildes. A lo que voy, hermanos, es que eso es algo tristemente natural en nuestra vida humana. Queremos ser siempre los mayores, queremos discutir, ganar la discusión, ser el que gana en todo, ¿no? Y ellos entraron en discusión para buscar quién era el que iba a tener el primer lugar. Ahora, 1 Corintios 3, del 1 al 3, vamos a buscar ese pasaje. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Y vean cómo dice. Primeros Corintios 3, del 1 al 3, dice, hablando Pablo a los corintios.
Vamos a ver ya ahora sí cuál era la realidad de las cosas de los primeros cristianos en algunas iglesias, no en todas, porque en algunas iglesias no tienen esos problemas, pero sí en algunas. ¿Cómo se caracteriza la iglesia de los Corintios? Una iglesia que trabajaba, sí. Una iglesia que tenía dones, sí. Una iglesia que servía, sí. Pero una iglesia que tenía celos. ¿Se acuerdan la predicación de la semana pasada? La sabiduría del mundo. Y dice que es terrenal, animal, diabólica. Ahora dice aquí, yo hermanos, Pablo, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, o sea, como a personas maduras, sino como a inmaduros. Bueno, yo estoy leyendo en otra versión, ¿sí? Apenas niños en Cristo, dice él. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Y pudiéramos pensar, bueno, ¿cuál es la clave para decir si soy o no soy inmaduro? Bueno, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Dice en la versión 60, ¿no se comportan como hombres? O sea, como gente que no conoce a Dios. Esa era la realidad en los Corintios. La realidad era que aunque era una iglesia que servía y una iglesia donde había bastante gente, porque dice la Biblia que, pues sí, Corinto era una ciudad donde la gente creyó y había muchos que creían. Allá en el libro de los Hechos dice que creyeron no pocos judíos, sino que eran varios. Ya con el tiempo eran más. Una iglesia numerosa, pero que servía y que tenían dudas, que quería incluso aprender, pero eran niños. Dice aquí, inmaduros, niños en Cristo. ¿Por qué? Porque tenían celos y contiendas. Ahora, ¿a qué conclusión llegó Pablo en 2 Corintios 12:20? Un poquito aquí. Pablo le escribe la primera carta y luego hay cierta respuesta de los corintios y Pablo les escribe una segunda carta. Se cree que hubo una en medio de ahí por parte de ellos y Pablo le responde otra carta y en la segunda carta, ya al terminar él dice, en realidad, o sea, él tenía cierto temor. Dice, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como yo quisiera. ¿Cómo él quería encontrarlos? Pues unánimes, de un sentir, maduros, creciendo, pero dice, ni que ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias y alborotos. Imagínense, eso no debería ser en una iglesia, ¿verdad? Pero pues tristemente pasó en Corinto. Curiosamente yo, no conocí personalmente, pero escuchaba de una iglesia allá por mi estado, no voy a decir la ciudad, pero allá por mi estado, que se llamaba Iglesia Bautista Corinto. Dije, no pudieron escoger otro nombre más espiritual, pero bueno, tal vez querían referir, pues somos carnales, pero hay esperanza en Dios. Ahora, esta iglesia aquí en Corinto, Pablo decía, él estaba mandándole las cartas, orando por ellos, les había ido a compartir, estuvo con ellos un tiempo, y luego dice, me temo que a pesar de todo esto yo vaya y los encuentre como no quiero encontrarlos, con peleas, con celos, con arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancias y alborotos. Ahora, otro dato curioso, Gálatas 5:15, y aquí está escrito, vean lo que dice. Bueno, si quieren leerlo en la Reina Valera 60, aquí yo tengo otra versión, pero pues viene siendo lo mismo con otras palabras. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. O sea, dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. O sea, los Gálatas también, había pleitos ahí y entre ellos sí era pleito más doctrinal, porque algunos querían meter la circuncisión y otros decían, no se tiene que hacer la circuncisión, y estaban ganando los de la circuncisión. Entonces había ahí algún pleito. Y Pablo les dice, cuidado, no tienen que, pero si quieren pelearse, peleense, solamente no se
devoren unos a otros, no se destruyan unos a otros. Ya usando como sarcasmo o como ironía, pues, como a los niños, ¿no? No vayas por allá, no vayas por allá. Bueno, si te vas, vete. Nomás no te vayas a quebrar el pie. Bueno, mi hija que se acaba de caer, por ejemplo. Le hemos dicho que se esté cerca de nosotros. ¿No quiere, no quiere? Ah, bueno, pues adelante, camínale y cáete. Nomás no vengas después llorando. Es algo así parecido con lo de Pablo. Bueno, si siguen mordiéndose y comiéndose unos a otros, no se vayan a destruir nada más. Muy bien. Esta fue la introducción, pero no se asusten porque lo vamos a ver rápido. Son 3 versículos solamente. ¿Cuáles son las causas de las guerras y de los pleitos? Y aquí puse una imagen. Pues ahí se ve una iglesia dividida, ¿no? Y dicen por ahí, parece chiste, pero es la anécdota o es la realidad. Una vez un misionero me dijo que los bautistas crecen o se multiplican por división, no como debería de hacerse realmente, por un crecimiento natural y mandar personas. Cuando me lo dijo, yo tenía unos 3 años de cristiano, yo creo 2 o 3. No lo creí. Bueno, sí lo creí, pero no lo había visto. Lo creí porque él me lo dijo, y una persona de respeto. Dije, bueno, pues a lo mejor sí es cierto, pero no lo había visto. Ya al paso de los años, lamentablemente el tiempo le dio la razón a ese dicho. Pero como dijo Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, ¿por qué vienen las guerras y los pleitos? Son 3 causas. De acuerdo a Santiago 4, son 3 causas. Y alguien puede decir, hermano, son más. Sí, son más. Pero de acuerdo a Santiago son 3, y son las que vamos a ver hoy. Si alguien quiere decir otras, pues algún día pasará a predicar otras, ¿verdad? Las causas de las guerras y los pleitos entre creyentes son 3. Aquí están: pasiones, codicia y egoísmo. Y aquí está el versículo 1, y aquí en Santiago 4. Creo que ya no nos vamos a mover mucho de Santiago, más que en una ocasión. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Ya vimos que entre guerra y pleito hay una diferencia de tiempo y de cantidad de pleitos, ¿no? Y los pleitos entre vosotros. Y pregunta retórica, acuérdense que la pregunta retórica es una pregunta que no espera respuesta porque está obvia la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿no es de las pasiones que tienen ustedes mismos? ¿Qué es una pasión? Bueno, la palabra que se usa aquí en pasiones tiene la referencia a, son deseos intensos de satisfacer los apetitos sensuales. No nada más tiene que ver con sexual, sino sensual, o sea, todo lo que mueve nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que nos hace sentirnos bien, pues no sé, si sentir bien a nuestro cuerpo. Deseos, apetitos sensuales que son pecaminosos y que son carnales. Esas son pasiones. Siempre en el Nuevo Testamento, siempre tiene una connotación negativa. Había un hermano que decía, a mí no me gusta eso de que canten con pasión o predica con pasión, porque en la Biblia siempre que habla de pasión, siempre es algo malo. Sí tiene razón en que siempre que habla de pasiones es algo malo, pero nosotros le hemos dado una connotación positiva, ¿no? Pero bueno, eso es lo que él decía. Es el deseo personal incontrolado de satisfacer cada pasión y cada antojo que prometen satisfacción a los deseos y al disfrute sensual. Eso es pasión. No solamente es un deseo, sino es un deseo más fuerte y que nos lleva a hacer cosas y que no nos importa el daño que hacemos, pero por satisfacer lo que queremos, entonces podemos causar un daño. Los que tienen algún vicio, por ejemplo, eso es una pasión y no les importa no darle de comer a su familia, no darle de comer a los hijos, no darles juguetes o maltratarlos, golpearlos o lo que sea, salir peleado de la casa con tal de satisfacer su pasión de ir a tomarse unas bien frías, ¿verdad? Por ejemplo, o de ir a drogarse o lo que sea, cualquier tipo de vicio. O los que tienen varias mujeres, igual, o a las mujeres que tienen hombres también, que no son sus maridos, igual. No les importa quedar mal ante la sociedad, ante la persona con la que prometieron amor eterno y todo eso.
dar mal ejemplo a sus hijos, no les importa eso con tal de satisfacer sus deseos sensoriales, sensuales. Y así podemos imaginarnos diferentes, ¿no? Y hemos visto incluso la comida, la glotonería o la gula nos puede llevar hasta a tener eso, ¿no? La pasión, no nos importa desperdiciar comida porque quiero algo nuevo. Sí, esto todavía está bueno, pero tíralo porque yo quiero algo recién hechecito, así que no nos importa desperdiciar, no nos importa tirar, ver las carencias de otros. No, eso no quiero. Yo quiero algo, acá un platillo de esos que veo, en vez de ver lo que vale, no, en vez de ver lo que es, primero me fijo lo que vale en la carta y quiero el de 4 cifras. Esas son pasiones también. No son tan escandalosas, pero también son pasiones. Muy bien, esa es una causa de las divisiones. Cuando alguien tiene una pasión, cuando alguien tiene un deseo tan fuerte de hacer algo, de sentirse bien, entonces entran los pleitos. Muchas veces la pasión va conectada con la codicia y con el orgullo o el egoísmo. Vamos a la siguiente, versículo 2, Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Y aquí está escrito. ¿Cuál es la segunda causa de los pleitos? De acuerdo aquí a Santiago es la codicia. ¿Qué es la codicia? Es el deseo impulsivo, desmedido de poseer o de lograr muchas cosas, ya sean inmateriales o materiales. Casi siempre pensamos en codicia cuando es algo material, pero no nada más algo material, también son cosas inmateriales. Especialmente se entiende por riquezas o por bienes, pero puede ser un puesto, puede ser el prestigio, porque ciertamente, ¿qué es lo que da el dinero? Lo que amamos no es el papel, ¿verdad? O las monedas. No, las monedas ya nadie las quiere, ni en las tiendas las quieren. No, lo que amamos no es la moneda, no es el papel, es el moradito de 1,000 pesos o azul, ¿verdad? No es el papel, es lo que nos da ese papel. Ya no, ni siquiera es el papel, ahora es en la cuenta bancaria, ¿no? En la aplicación. Nos da prestigio, nos da poder, nos da seguridad, nos da confianza, nos da orgullo. Y todo eso, entonces eso es lo que nos da, y es cuando habla de codicia. Codiciamos cosas que nos da a veces el dinero o los bienes materiales. Ahora aquí hay un ejemplo. Pues ahí vemos a una mujer, ¿verdad?, codiciosa de regalos. Pero cuando una persona es codiciosa y no se complace su deseo, o sea, cuando no se cumple lo que ella quería, esa persona, puede ser hombre o mujer, generalmente responde con molestia, con enojo, a tal grado que es capaz de matar. Los religiosos, ¿qué hicieron con Jesús? Mataron a Jesús. No nada más a él, mataron a Esteban también. Y no nada más a él, podemos ver también cómo mataban a diferentes. La historia nos dice que a muchos cristianos los iban matando. Gente que decía que creía en Dios, los judíos que decían que creían en Dios, y después los cristianos que decían que creían en Dios mataban a otros también, lamentablemente. ¿Todo por qué? Por la codicia. Y después sabemos que también en algunas iglesias, tristemente, se da la codicia monetaria y hay cosas que no deben de pasar. Absalón, ¿qué hacía él? Estaba dispuesto a matar al rey para tomar su lugar. Al propio rey David, Absalón lo quería matar. Y en el libro de Reyes, libro de Crónicas, vemos muchas historias donde la codicia podía llegar a matar a los demás. Dice aquí, la codicia, de acuerdo a lo que estamos viendo, puede llegar a convertirnos en asesinos, mentirosos, para adquirir lo que queremos, desobedientes, adúlteros, es decir, violar la ley de Dios de muchas maneras. Ahora vamos a ver lo que dice Santiago 4:2. Dice, la primera parte, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. La codicia puede llevarnos ¿a qué? Y aquí está escrito.
a odiar a los demás. Tal vez alguien pueda decir, no hermano, yo no voy a matar a nadie. Muy bien, qué bueno, ¿verdad? Porque si no, pues a la cárcel. Pero quiero que veamos Mateo 5, 21 y 22. ¿Qué dice aquí? Mateo 5, 21 y 22. Y recordemos que Santiago hace muchas referencias a Proverbios y al Sermón del Monte, que aquí está Santiago 5, 21 y 22. ¿Qué dice? A ver, hermanos, léanlo, por favor, todos juntos. ¿Ya lo tienen? A ver, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tal vez alguien no va a codiciar a tal grado de matar físicamente a la persona. Pero Jesús dice que no es tanto el pecado de matar físicamente, bueno, o sea, sí es muy fuerte obviamente, pero no es solamente eso el pecado, sino el pecado es, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y el que le diga necio, el que le diga fatuo, y en otras versiones son más fuertes esas palabras, insensato, dice en la nueva versión, la Nueva Biblia de las Américas, o el que le diga idiota a su hermano, no sé si ustedes han usado esa palabra, cualquiera que le diga insensato, cualquiera que insulte, el que lo maldiga, y así. Viene siendo como matarlos en nuestro corazón, dicen algunos comentaristas. Y eso es lo que hace la codicia. O sea, no los matamos físicamente, pero llegamos a odiar, llegamos a, me molesta este hermano porque no me dejó cumplir lo que yo quería. Y esto también nos lleva a la envidia. Si estamos aquí en Santiago 4:2, no vamos a hablar mucho de la envidia, solamente pensemos en eso. Codician y no tienen. O sea, codician y por no tener, ¿qué es lo que hace? Ardemos de envidia, dice. Como lo veíamos en la diapositiva pasada, cuando una persona es codiciosa y no se complace su deseo, generalmente responde, aquí dice, con odiar a la persona, con enojarse con ella, o con ¿qué? Ardéis de envidia, dice aquí Santiago 4:2. Y no pueden alcanzar, combaten y luchan. Entonces, es como si Dios, o como si entre más nos esforzamos, menos se nos dan las cosas. Como igual los padres a veces son con los hijos, ¿no? Espérate, sí te lo voy a dar. Y el niño hace su berrinche, ¿y qué hace el padre? Bueno, algunos sí se lo dan, ten, ya no me estás molestando. Y otros, ¿qué es lo que hacen? Hiciste berrinche, ahora menos te lo doy. Ahora te esperas hasta mañana o hasta pasado o hasta que yo quiera. O sea, para que aprenda, pues. Y algo así puede ser también. Codician y no tienen. Entonces, ¿qué hacen? Matan y arden de envidia, pero como quiera, no pueden alcanzar. Es como Dios está ahí trabajando en nosotros y en nuestra paciencia. Entonces la codicia nos lleva a odiar a los demás, a matarlos en nuestro corazón, nos lleva a la envidia, nos lleva a los pleitos. Dice aquí, combatís y lucháis, pero como quiera no tienen lo que desean. Aquí hay una pregunta también, ¿por qué Dios no me da lo que deseo? Pregúntense, tal vez es porque lo que hay en mi corazón no es un deseo de darle gracias y de glorificarle, tal vez es un corazón de codicia. Tal vez. Y terminamos con esta parte. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y dice aquí, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La primera frase, no tienen lo que desean, porque no piden. O sea, Dios está trabajando con nosotros, pero dice, no es ni por tu codicia, ni por tu envidia, ni por tu esfuerzo, tienes que pedirlo. Entonces, a veces no tenemos porque no pedimos, o a veces porque somos codiciosos y todo eso. Y dice aquí, y alguien puede decir, hermano, pero yo sí pido. Bueno, ¿qué tal si nos contestamos con Santiago? Bueno, piden y no reciben
porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Si ustedes tienen un hijo, o un conocido, un familiar, un amigo, un vecino, que saben que es un drogadicto, y va a su casa y lo ve así, oye, dame 100 pesos, ándale, lo necesito. Le van a dar 100 pesos, saben que están casi llegan entrando al síndrome de abstinencia, ¿no? Dame 100 pesos, dame 100 pesos. Te prometo que no lo voy a usar para eso. ¿Se los van a dar? Bueno, si se los dan, pues ahí su conciencia, pero saben que si se los dan, se los van a fumar, o no sé, o a inhalar, o lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos lo quieren para su deleite. Y aquí dice, nosotros a veces pedimos, pero Dios no nos concede. ¿Por qué? Porque lo queremos para nuestro deleite. Tal vez no un deleite tan fuerte como eso, espero que no, ¿verdad? Espero que no haya ningún problema de eso aquí en la iglesia, solamente para poner un ejemplo, para entenderlo. Pero tal vez es un deleite que tenemos, creerme mejor que otro. Eso es un deleite. Nos da gusto recibir gloria, ¿no? Ciertamente nos da gusto, no es algo que, no, pues a mí no me gusta. Lamentablemente nos gusta y por eso siempre tenemos que remitirlo todo a Dios. Y a veces por eso Dios no nos contesta ciertas cosas, ciertas peticiones, porque es un deleite. Una persona, un ejemplo hipotético también, alguien que quisiera tener una voz hermosa para cantar como los ángeles. Pero si Dios sabe que no lo va a hacer para cantar a los ángeles, lo va a hacer para vanagloriarse, probablemente Dios no le va a dar ese don, porque lo va a hacer para sus deleites, para su deleite propio, para que vean que canto bonito. Pudiera ser. Otro ejemplo. Muy bien, vamos a ver entonces aquí. La tercera razón es el egoísmo. Creo que sí, voy a necesitar un espejo aquí porque no quiero ver a cada rato acá. Egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Anteponer nuestros deseos y nuestros intereses a los de otros, a los ajenos. Generalmente cuando actuamos con egoísmo estamos dañando a los demás. No pedimos tal vez por creernos autosuficientes. A veces somos tan egoístas que digo yo puedo y por eso Dios no nos da. Y cuando pedimos no lo hacemos para glorificar a Dios o para honrar a Dios, sino para nuestros propios deleites, incluso a veces en la vida cristiana, porque Santiago está en contexto de iglesia. A veces como iglesia podemos caer en ese error de querer que se haga nuestra propia voluntad y no hacerlo para Dios. Una invitación, oremos hermanos, pero no hagamos oraciones egoístas. No hagamos oraciones porque no van a tener una respuesta favorable. Y aquí hay un comentario que encontré. Dice, algunas veces usamos la oración como un pretexto, ¿verdad? Como decir, ya oré, o sea, lo voy a hacer porque ya oré, para hacer nuestra voluntad. Dice, pero ya oré acerca de ello, puede ser una de las peores excusas que un creyente puede usar. En vez de buscar la voluntad de Dios, le decimos a Dios lo que Él debe de hacer y nos enojamos cuando Él no nos obedece. ¿Somos así, de berrinchudos como los niños? Creo que muchos sí, o a lo mejor no, pero es nuestra naturaleza como seres humanos. No me da lo que pido, pues ahora me enojo. Ya no doy mi ofrenda, ya no voy al templo, ya no hago nada, ya me enojo, me pongo en modo berrinche. Ese enojo con Dios finalmente se convertirá en enojo con el pueblo de Dios. Generalmente, si estoy en mal con Dios, mala relación, eso se va a ver con los demás. Y solamente para poner un ejemplo brusco y muy así como que, ay hermano, ¿a poco eso pasa? Sí, eso pasa. En algunos lugares donde creen todavía en las revelaciones y en todo eso, o gente donde hay mucha carnalidad, van con las personas, por ejemplo con las hombres jóvenes, van con las mujeres y le dice, ya oré por ti y tú vas a ser mi esposa. Yo ya oré, ya. Y lo hacen. Y lamentablemente a veces las muchachitas pues se lo creen, bueno, pues es que no me gusta, está muy feo y es muy feo, pero él ya oró. Yo ni siquiera estaba orando, pues entonces ya. Y a veces son pretextos solamente. Yo ya oré, hermano, me voy a cambiar de iglesia. ¿Realmente oraste o nomás le dijiste, Señor, me voy a cambiar de iglesia ya?
Eso es muy común también. Ya oré acerca de ello. O te vas por egoísmo, por codicia, por pasiones. De manera que necesitamos orar verdaderamente a Dios y no para nuestros deleites. 2 pensamientos más. Una vida egoísta, acciones egoístas y oraciones egoístas nos van a producir pleitos, de acuerdo a este pasaje. Aquí vemos una vida egoísta, acciones egoístas y oraciones egoístas, pues nos producirán pleitos. Y los deseos egoístas llevan a acciones incorrectas, matar, envidiar, combatir, luchar, incluso llevan a oraciones incorrectas. Pedir mal para gastar en los deleites. Entonces, cuidado con nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay egoísmo, ese deseo de hacer lo que yo quiero, sin importarme los demás, o de enaltecer mi propia vida, mi propio ser, mi propio nombre, pues entonces, por eso hay guerras y pleitos entre creyentes. Espero que no, pero pues que Dios nos bendiga y nos ayude. Muy bien, de pie, hermanos, para orar y terminar en esta noche la